es uno de los edificios más famosos de Guadalajara. Aquí surgió el primer periódico independiente y es lugar de incontables historias y leyendas. Así es, estamos en la Casa de los Perros, actualmente el Museo de Periodismo. El terreno donde está la casa comenzó a funcionar en 1792 como la primera imprenta de Guadalajara, mismo lugar en el que se imprimió El Despertador Americano, considerado el primer periódico independiente de América Hispana. Bueno, cuando nos ponemos a pensar en la historia de la Casa de los Perros, lo primero que tenemos que considerar es que la casa que estamos viendo hoy día no es la original. Prácticamente perdió una cuarta parte esa casa cuando se amplió la Avenida Alcalde en la época del gobernador Jesús González Gallo. Se amplió la Avenida Alcalde porque se había construido una nueva calzada a Zapopan que hoy se llama Ávila Camacho. Entonces, para entroncar Alcalde y Ávila Camacho, que fuera una vía muy amplia, ampliaron Alcalde, que era una calle estrecha, y entonces la fachada original de la Casa de los Perros se vino abajo. Sin embargo, los dueños tuvieron el cuidado de rehacer una nueva fachada, más o menos en el estilo de la anterior, que es un estilo neoclásico. Por lo tanto, la fachada que vemos es neoclásica del siglo XX. Esta icónica finca carga con ella una famosa leyenda que inicia con un viudo millonario llamado Jesús Flores, al cual le pesaba la soledad, por lo que decidió buscar una mujer que lo acompañara. La leyenda más conocida es en donde el dueño adquiere y entrena a unos perros con el propósito de cuidar la casa y su persona. Sin embargo, estos terminan volviéndose en su contra. Esta historia cambia de generación en generación, ya que éstas van agregando poco a poco detalles de su propia imaginación. La leyenda trata sobre un señor que se quería casar con una muchacha y el padre le dio la condición de que se podía casar con su hija con la condición de que le construyera un segundo piso a su casa. Por ese motivo en la Casa de los Perros se puede ver como el diferente material por el que está hecho, y al casarse el marido era muy posesivo y muy celoso y no la dejaba salir con sus amigas y todo. Entonces él decide comprar 2 perros en Europa, los entrena de modo que si llega alguien a entrar a la casa o algo, ataque a las personas. Una noche la esposa baja y los perros se la comen. Entonces el esposo, al ver que no llegaba, baja y los mismos perros se comen al mismo dueño. Entonces de ahí la leyenda que sale. Bueno, la leyenda que he escuchado es de que ahí vivía un señor muy rico y que tenía 2 perros que cuidaban la casa. Cuando el señor se muere, pues los perros se quedaron ahí cuidando la casa y que había un tesoro enterrado, y que el señor tiene una leyenda de que si alguien a medio en el patio del medio reza un rosario por él, les dirá dónde está el tesoro, pero tiene que ser a medianoche. Muchas personas de muchos países lo han intentado y todo, pero dicen que no han podido como lograr terminar el rosario porque se les aparecen muchas cosas o fantasmas, cosas así. Lo único que conozco es que ahí vivía un señor que tenía pues como guardianes a 2 perros, y que al momento de que fallece este señor, pues quedan los perros ahí como guardianes de esta casa. Es lo único que sé de esta historia. Lo que conozco ahorita sobre la Casa de los Perros es de que es el Museo del Periodismo. Yo lo conocí primero por el Museo del Periodismo, después supe que ahí era la Casa de los Perros, pero ya por cuestiones de que pues amigos me platicaron que ahí era, ¿no? Y ya. Yo siento que genera un morbo, ¿no? Como en la sociedad, el hecho de saber que ahí hubo algo, ¿no? O que existe una historia detrás de todo ese como misticismo que tiene la casa. Siento que ayuda para que pues quizá turistas o la misma gente que vive en la ciudad vaya y conozca pues esta casa, además de que bueno, es un buen museo que refleja pues la trayectoria del periodismo en México. Entonces creo que está como en una balanza pues 2 historias, ¿no? La historia de la Casa de los Perros y la historia del periodismo en México. Entonces como que hacen una buena fusión, ¿no? La leyenda es de fines del siglo XIX y forma parte de una época en la que surgen en Guadalajara muchas leyendas, casi todas ellas relacionadas con la vida después de la muerte, primer elemento. Segundo elemento, con la purgación de las faltas después de la muerte, o con el pago de mandas. Las mandas son promesas que las personas hacen en algunos santuarios y que a veces mueren sin haber pagado la promesa que habían hecho, y la leyenda va a decir que vuelven después de la muerte a pagar
la manda. Y hay otro cuarto elemento que fue muy común en las leyendas tapatías, que son los entierros, cuando el que murió se aparece para decirle a quien él elige que en tal o cual punto de su casa dejó enterrado dinero, lo cual se ponía muy interesante. Solo que la parte de la leyenda significa que una vez que el que recibe la aparición y desentierra los cántaros llenos de centenarios o de monedas de oro, muere a los 3 días. Claro, los herederos se benefician. Pero en este caso, en la casa de los perros, se trata de estar relacionada al panteón que había comenzado a poblarse, si es la palabra correcta, el panteón de Mezquitán. El difunto se aparece y no descansa en paz, y entonces se establece el principio, la norma, la idea de que esa persona que está ahí sepultada, cuya alma no descansa en paz, obtendrá la paz cuando una persona acepte rezar el rosario con él. Y una vez que esto ocurra, la persona descansará en paz y el que acepte rezar el rosario con él recibirá una fortuna. Hoy en día, la Casa de los Perros es una conocida leyenda de Guadalajara y un moderno museo. Si quieres visitarla, puedes hacerlo de martes a viernes de 10 a 18 horas y sábados y domingos de 10 a 16 horas.